Gracias, un honor estar acá, la verdad. Con Loreto venimos hablando hace rato cómo poder ayudarlos en este tema relacionado a movilidad sustentable. Fíjense que ya hay una sutileza. No hablamos de auto eléctrico, ¿ya? No hablamos de auto eléctrico, hablamos de movilidad sustentable. Entonces la primera pregunta va a ser, que vamos a terminar con esta pregunta también. ¿Necesitamos un auto? ¿Necesitamos una bicicleta? ¿Necesitamos, cierto, un scooter? ¿Cierto? ¿Un bus? ¿Un tren? ¿O necesitamos movernos? Plantearnos esa pregunta raíz, ¿ya? Porque generalmente uno piensa que rápidamente uno necesita un auto estrictamente, pero la verdad es que el requerimiento es moverse de un punto A a un punto B, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a hablar. ¿Se escuchará bien en el audio, cierto? ¿Sí? ¿Alguien nos confirme ahí online si se escucha bien? ¿Nos podría confirmar si se escucha bien? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Excelente, entonces, vamos viendo, ahí está, ya. Entonces, el contenido de esta exposición, ¿cierto? Va a ser básicamente, primero les voy a hablar de mi experiencia, obviamente no tienen por qué conocerme, ¿cierto? Un contexto actual, no solo a nivel Chile, sino que también en el mundo. ¿Qué está pasando? Ya les voy a traer una experiencia que está pasando en California, en Silicon Valley, ¿cierto? Respecto a estas temáticas, cuáles son las nuevas tendencias en el uso de la energía, ¿cierto? Las nuevas tendencias asociadas a forma de transportarnos, cómo un auto puede interactuar con una casa, cómo un auto puede entregar la energía a otro auto, cómo ese auto puede cargar bicicleta eléctrica, etcétera. Son cosas que son cierto, bien contingentes y que tenemos que ir aprendiendo. Y algunos consejos prácticos que lo pueden instalar en el día a día. Ya un poco eso me solicitaron, cómo darle algunos, son 40 minutos, por lo tanto es difícil poder transmitir el 100% de las cosas, pero voy a tratar de ir a lo más importante, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de la experiencia que he tenido en electromovilidad. Yo partí el año 2010 fabricando autos solares, ya en la universidad. O sea, éramos 40 ingenieros estudiantes en la universidad, ¿cierto? Yo estudié ingeniería civil mecánica y junto a mis colegas hicimos diferentes autos eléctricos solares. Autos que se mueven solo con energía de la radiación del sol, ¿ya? Entonces, cero fuentes contaminantes, y ahí es donde me empecé a enamorar un poco de este concepto de la electromovilidad. Pero ¿cuál era el problema? Que estos autos costaban del orden de 100 millones de pesos. Muy caro. Entonces, yo decía, ¿cómo podemos democratizar un poco la electromovilidad? Y así es como fui creando, ¿cierto? Movener. A raíz de esta iniciativa estudiantil, ¿cierto? Empezamos a crear la empresa Movener, que ya les voy a contar de qué trata, ¿ya? Yo soy ingeniero, estudié ingeniería civil mecánica, tengo un magíster de innovación y MBA en la Universidad Católica, un curso en Stanford y en Alemania respecto a temas de electromovilidad. ¿Por qué les cuento esto? Un poco para que las preguntas, por favor, aprovechen toda esta experiencia que de una forma ha sido mi pasión, la electromovilidad, la innovación. He escrito más de 5 libros de electromovilidad. Según el Mercurio estamos entre los 200 innovadores, así que realmente me apasiona este tema, ¿ya? Pero yo concibo la electromovilidad como una herramienta de la movilidad sostenible. O sea, lo más importante es ser sostenible, ¿cierto? A nivel de cómo nos movemos, ¿cierto? Esta herramienta, la electromovilidad, al igual que los vehículos de hidrógeno, vehículos híbridos, etcétera, son formas de cómo responder a ello, ¿ya? Para mí la electromovilidad y una interesante forma es convertir lo que existe, es decir, cómo la infraestructura que ya existe sin fabricar nada nuevo, ¿cierto?, podemos de una u otra forma reutilizarla, ¿ya? Entonces, yo partí tomando autos clásicos, autos antiguos, ¿cierto?, que eran los más contaminantes, pero súper atractivos esos vehículos en su diseño, y los convertíamos a eléctricos, ¿ya? Así es como partió mi empresa. Y hoy día hemos convertido de todo, máquinas, camiones, etcétera, ¿ya? Es decir, segundo punto de aprendizaje, economía circular. ¿Cómo nos relacionamos, ¿cierto?, a hacer circular, reutilizar lo que existe, ¿ya? El 90% del tiempo los vehículos están estacionados. O sea, imagínense, en los autos que ustedes tienen, probablemente el 90% del tiempo está simplemente detenido, ¿ya? O sea, se gastó agua, se emitió contaminantes, se gastó energía, materiales, HH, infraestructura, para poder generar ese vehículo que su función objetivo es estar detenido. ¿Se fijan o no? Entonces hay un problema ambiental que se produjo por el acto de fabricar algo nuevo. Entonces, si ya gastamos esa energía, tratemos de rentabilizar cómo podemos utilizar al máximo este tipo de vehículos, ¿ya? Mi experiencia, como les contaba, en máquinas, vehículos, incluso fíjense, acá hay un camión que hicimos con Walmart, tomamos un camión, lo convertimos a eléctrico y pusimos paneles solares en el techo. O sea, si ya hay una superficie ociosa que es el techo del camión, ¿cierto?, del trailer,
cómo podemos utilizar esa superficie ociosa de una forma amigable. Y ahí es como aparece, oye, coloquemos paneles solares. Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar. Cosas disruptivas, cosas fuera de la caja. De una u otra forma, la innovación se relaciona con la electromovilidad, con esta forma de ver un mindset mucho más cierto, divergente, que veamos soluciones que quizá no son tradicionales. ¿Ya? También les voy a hablar de viví en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, de otra forma, fui al lanzamiento de autos voladores, imagínense, el año pasado. El lanzamiento también de los vehículos autónomos, ¿ya? De que tú pedías una suerte de Uber y llegaba el vehículo solo. O sea, era realmente impactante. O sea, hay cambios culturales que nos vamos a enfrentar en los próximos años y que ya nos estamos enfrentando, ¿cierto? Y también, obviamente, alguna experiencia escribiendo algunos libros, ¿ya? Entonces, sin latearlo más, esa es mi experiencia, electromovilidad e innovación, así que por favor, después de la charla, cualquier pregunta relacionada, bienvenido. Entonces, veamos el contexto actual. ¿Qué está pasando hoy día a nivel planeta? Vamos a ir de más a menos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Pregúntenselo. Y de una otra forma lo que está pasando es que el planeta está muriendo, y eso es real. El 2045 el planeta entra en una zona de no retorno, una zona de alta incertidumbre, es decir, 20 años. Probablemente todos nosotros vamos a estar vivos. Pero de una otra forma, ¿qué planeta también le estamos dejando a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera? ¿Ya? O sea, realmente lo estamos trayendo a una zona, a un contexto, una gran casa súper incierta. No se sabe lo que va a pasar, va a ser muy difícil predecir que el comportamiento, de hecho ya lo estamos viendo en el cambio climático, o sea, es algo real que ya no está tocando hoy día, pero en 20 años más va a ser aún peor. ¿Ya? Ese es el contexto hoy día. Y ahí viene una pregunta, un tercer punto de aprendizaje. ¿Por qué no nos duele esto? Si es tan crítico esto, ¿por qué dormimos tranquilos? ¿Cierto? Entonces, es bueno para reflexionar por lo menos estos temas. ¿Ya? Veamos el cambio climático como un enemigo, ¿cierto? Y este enemigo, en un 30%, ¿cierto? Es responsable el sector transporte. Y aquí vemos la gráfica, 30%, o sea, el cómo nos movemos, cómo nos trasladamos, no solo a nivel de personas, sino que también cómo es la lógica cuando uno pide algo, ¿cierto? Que te llegue a la casa, o sea, a veces uno pide algo súper pequeño como esto, ¿cierto? Y un camión lo trae. Hay una huella de carbono enorme, ¿cierto? O sea, hay gente, hay energía, hay infraestructura que se desaprovecha solo por pedir esto que nos llegue a la casa. Entonces ya ese acto es un acto súper interesante para ir reduciendo este 30%. Ojalá entre todos podamos reducirlo de alguna forma, ¿cierto? Con este tipo de acciones. ¿Ya? No solo cómo nos movemos en el día a día, sino qué cosas pedimos, cuál es la huella que hay detrás, etc. Junto a ello también aparece otro concepto, que es la eficiencia espacial. ¿Ya? O sea, me imagino que usted, más de alguno, todos los días probablemente está en un tráfico, en un taco, ¿cierto? En las ciudades congestionadas. Y la eficiencia espacial tiene relación con el uso del metro cuadrado en la ciudad, ¿ya? Y de una otra forma aquí ponemos algunos ejemplos. Miren, ahí está toda la gente en bicicleta, ¿cierto? Y cómo estas mismas personas, 200 personas, se distribuyen en autos, en un bus, 3 buses, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, hay formatos de poder moverse que son más eficientes que otros. Obviamente, donde se produce una eficiencia son los buses, los trenes, etcétera. Pero nuestra tendencia es tener primero nuestro auto propio para estar 90% estacionado y segundo, ir solo. Generalmente uno va solo, ¿cierto? Esa es la realidad hoy día. Uno va solo ocupando ciertos 8 metros cuadrados de superficie de zona urbana solo para moverse uno. ¿Ya? Entonces también son cosas que estas tendencias van a ir surgiendo. Se va a castigar un poco a los que anden solo en sus vehículos. Tercero, cuarto punto. Del 100% de la energía de un camión, de un vehículo a combustión, es decir, los que la mayoría de ustedes puedan conocer, el 80% se pierde. El 80% se pierde. O sea, todos los días de cada 10 litros de combustible que ustedes ingresan, ¿cierto? 8 litros a la basura. Es así de tremendo el vehículo actualmente de combustión. O sea, solo aprovechamos entre un 15 a un 20% de la energía de un tanque de combustible. El resto se pierde en calor. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿el vehículo es una buena máquina para poder transportarnos? La verdad es que no. La verdad es que no. El vehículo es un gran calefactor, digamos. Si yo lo mido como calefactor, es tremendamente bueno, porque el 80% de la energía es para calentar el ambiente. Solo un 20% la estamos aprovechando. ¿Ya?
Entonces, desde una perspectiva energética, ya es ineficiente el cómo estamos actualmente. O sea, cuando vemos, ¿cierto?, estas imágenes de vehículos emitiendo calor, nos tiene que llamar la atención, ¿ya? O sea, de una u otra forma ahí estamos perdiendo energía, se están emitiendo monóxidos de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, o sea, realmente hay mucha pérdida, material particulado que afecta a los pulmones, ¿ya? Hay estudios también que reflejan que el humano también hay intervenciones genéticas solo por el acto de estar respirando todo el día, ¿cierto?, estos contaminantes. Así que de una u otra forma hay un impacto fuerte en la salud, ¿cierto? Acá yo les muestro un gráfico, un poco lo que hablábamos, ¿ya? Por el acto de transportarnos, emitimos CO2 y eso es real, ¿ya? Nadie destrona así a este personaje acá, que es la bicicleta. O sea, la bicicleta sigue siendo el medio de transporte más amigable que puede existir, ¿ya? O sea, todavía, a pesar de que existen autos eléctricos, bicicleta eléctrica, igual hay trazabilidades de emisiones de CO2, o sea, igual hay que fabricar esa batería de litio, etcétera, ¿ya? Obviamente un bus es interesante, ¿cierto?, per cápita el nivel de CO2 que emite, porque se prorratean las 40 personas que van adentro, igual que un tren, etcétera. Pero lo peor de todo, fíjense el extremo izquierdo. Una camioneta grande andando solo, que probablemente muchos acá podemos estar haciendo ese acto, es lo peor para el medio ambiente. Ocupa mucho espacio, es una máquina tremenda simplemente para transportar, no sé, yo peso 115 kilos, pero una persona de 80 kilos, imaginemos, o 60 kilos, es tremendo. O sea, 2 toneladas para transportar 80 kilos o 60 kilos. Imagínense la ineficiencia espacial, en volumen, en energía. Esa camioneta, para poder ser fabricada, se necesita mucha agua, mucha energía, mucha emisión de contaminantes, etc. ¿Qué otra cosa interesante? No sabemos mucho cómo interactúa la energía en nuestro día a día. Hoy día, si ustedes se fijan en esta imagen, ¿por qué la tendencia de auto eléctrico es parecer un delfín, ¿cierto? Un pez, una bala que va fluyendo, ¿cierto?, en el aire, ¿ya? Y eso es por efecto aerodinámico. O sea, es interesante entender por qué hay que ir con los vidrios arriba, ¿cierto? A veces uno tendría que relacionarse un poquito más con la energía. Esto es un poco el impacto cultural que tenemos que ir buscando. Oye, ¿por qué consume más un vehículo si es más pesado o más liviano? Si es más cuadrado o más geométrico, ¿cierto? O sea, un poco esa es la cultura que necesitamos ir fomentando. ¿De dónde consumimos la energía? ¿Ya? Esta es la misma gráfica que les mostré anteriormente, pero de un auto eléctrico, ¿ya? Y un auto eléctrico, lo interesante que la curva es al revés. O sea, aprovechamos un 90-80% y perdemos un 20 o 15%. O sea, el 80-20 es al revés. En el de combustión perdíamos el 80%, ¿cierto? Y acá aprovechamos el 80%. O sea, hay mucho menos pérdidas, ¿ya? Por eso siempre hablamos de electromovilidad. Esta es la razón, porque somos muy eficientes energéticamente, ¿ya? No hay muchas pérdidas. Y más encima hay una curva aquí abajo, que es cuando recuperamos la energía, es decir, el vehículo se mueve, ¿cierto? Frena con los frenos mecánicos, pero cuando frena un auto eléctrico, recuperamos la energía cinética del movimiento y cargamos la batería. Bondades que no las tiene el vehículo que probablemente todos tenemos, ¿cierto?, de combustión. En movilidad sostenible, ¿cierto?, tenemos diferentes formatos. Y fíjense, de izquierda a derecha, el de izquierda, el vehículo tradicional que todos conocemos, ¿ya? En el eje Y tenemos, ¿cierto?, el tamaño del motor a combustión interna, ¿ya? Y en el eje X tenemos el tamaño de la batería. Entonces, en un extremo tenemos el vehículo, ¿cierto?, de combustión interna, 100% contaminante, y en el otro extremo tenemos vehículos 100% eléctricos, que es cero contaminante en la operación, ¿ya? Pero entre medios tenemos varias alternativas. ¿Cuál es mi mensaje con esto? No que se vuelvan expertos técnicos de qué trata cada uno, sino que entiendan que hay alternativas. Quizá hoy día no es el momento de comprar un auto eléctrico o usar un auto eléctrico, pero hay alternativas entre medio que realmente son más accesibles, ¿cierto?, que un vehículo 100% combustión, ¿ya? Entonces, no es tan binaria esta cosa. O sea, no es que hay combustión o eléctrico, sino que tenemos alternativas híbridos entre medio, ¿ya?, que también son amigables y es un paso, una transición. Como les contaba, vamos a hablar de estos 4 vehículos que los van a encontrar en el mercado. Es decir, cuando ustedes se enfrenten a una automotora, ¿cierto?, y ya, ¿cierto?, hayan pasado algunos años, van a ver estos 4 formatos por lo menos. Entonces, primero, de izquierda a derecha, tenemos el vehículo 100% eléctrico. Ya, este vehículo tiene una gran batería,
ya principalmente de litio, es cero contaminante, cero emisión en su operación, ¿ya? Y tiene esta bondad de freno regenerativo, ¿ya? Son los vehículos como el Tesla, ¿cierto? Los vehículos que podemos conocer mayormente. Luego existen los vehículos híbridos, los plug-in, ¿cierto? Y los vehículos tradicionales, híbridos tradicionales. Son vehículos que comparten dos mundos, es decir, tienen el motor a combustión y tienen el motor eléctrico funcionando en el mismo vehículo, ¿ya? Y eso hace que se utilice lo mejor del motor a combustión y lo mejor del mundo eléctrico en un solo lugar. Entonces, son pasos transitorios, o sea, generalmente es más Toyota, que es un incumbente relevante del mercado, ¿cierto?, de la industria, señala que estos vehículos híbridos van a ser los vehículos de la transición, ¿ya? Los vehículos que de una u otra forma van a llevarnos a este camino de búsqueda del vehículo ecológico. Entre medio son los vehículos híbridos los que nos van a ir empujando hacia allá, ¿ok? Y finalmente, uno que se ha escuchado mucho en este último tiempo, que son los vehículos de celda de combustible, ¿ok? Y estos vehículos son amigables con el medio ambiente, son eléctricos también, y en vez de tener una batería de litio, tiene un banco de hidrógeno, ¿ya? Esos son los 4 formatos que podemos ir viendo. Hemos hablado de litio, hemos hablado de cobre, de paneles solares, ¿cierto? O sea, estamos describiendo de una otra forma Chile. Chile es el mejor país del mundo para hacer esto. O sea, de una otra forma los ojos de Europa, Estados Unidos, China, etcétera, están de una otra forma mirando qué está haciendo Chile también. Es así de protagónico, ¿ya? Tenemos los mejores yacimientos de litio del mundo, los mejores yacimientos de cobre, la mejor radiación del mundo. La radiación junto al mar. Tenemos agua, tenemos energía, podemos hacer hidrógeno verde, ¿ya? Para alimentar los vehículos de hidrógeno. Es decir, Chile realmente es una tremenda plataforma. Somos pequeños a nivel mundial, pero tenemos este lugar propicio para la movilidad ecológica, ¿ya? Por lo tanto, también ustedes están en un contexto hoy día líder a nivel mundial en desarrollo de este tipo de cosas, ¿ya? O sea, de una otra forma tenemos que dar cierto ejemplo a nivel mundial. Acá hay una pregunta, no sé si te interrumpo. Ah, ya, sí. De Caterina, que dice, dejaré plantear mi pregunta. La energía eléctrica no es escasa, me quedé con la idea de que la sequía afecta en la producción eléctrica. ¿La energía solar alcanzará? Sí, sí, no, el potencial energético de Chile, o sea, entiendan un punto acá. No hay un lugar en el planeta que por metro cuadrado se pueda producir más energía. O sea, realmente Chile, imagínense, ¿se acuerdan que yo les conté al inicio que partí con los autos solares? Imagínense, ese auto se movía solo con energía solar, ¿ya? A 120 kilómetros por hora. O sea, se puede, ¿ya? O sea, tenemos un potencial. El desierto de Atacama realmente tiene unas bondades tremendas. Lo peor es seguir trabajando con centrales de carbono, etcétera. O sea, Chile está migrando a una matriz, ojalá 100% renovable, ¿ya? Y entre eso, obviamente, la energía solar es protagónica. Tenemos la superficie incluso para exportar energía. Es así de grande el potencial energético de Chile. Gonzalo, si mal no recuerdo, ya cerca del 50% de la materia energética de Chile se vive con fuentes renovables. Sí, incluso más. No estoy actualizado, pero se está acelerando mucho que la gente... Recuerden que cuando uno habla de auto eléctrico, uno habla del consumo eléctrico, ¿cierto? Porque uno está consumiendo la energía para moverse, ¿cierto? No te preocupes. Pero tenemos que preocuparnos. Ese electrón que gastamos para movernos, ¿de dónde vino? Ustedes se preguntan de dónde viene el electrón para cargar, por ejemplo, su celular. Eso tenemos que cuestionarlo, ¿ya? ¿De dónde vino ese electrón? Y probablemente en cierto porcentaje de energía solar, cierto porcentaje de una central térmica, cierto porcentaje de una central eólica, o sea, veamos la trazabilidad completa, desde la generación hasta la distribución, transmisión y consumo. O sea, tenemos que ver toda esa línea completa del viaje del electrón, ¿ya? Y Chile, bueno, es un país tremendo, un poco es el espíritu de esta lámina, que se pueda entender que estamos en un muy buen contexto, ¿ya? Entonces la pregunta inicial, ¿necesitamos un auto o necesitamos movernos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué dicen los estudios a futuro? Los estudios dicen que tú ya no vas a necesitar comprar, ojalá nada, ¿ya? Tú necesitas el servicio de, ¿ya? En este caso, obviamente hay un tema cultural. Yo quiero mi auto, o sea, es una extensión de mi casa, ¿cierto? Necesitamos, quizás tenemos muchos insights, muchos elementos en nuestra mente que hacen que uno necesite tener su propio auto.
¿ya? Pero en estricto rigor tú lo necesitas, no lo estás aplicando para moverte, lo estás aplicando simplemente para dejarlo estacionado el 90% del tiempo. Esa es la realidad, ¿ya? Ahora sus autos están estacionados. O sea, se gastó agua, ¿cierto? Energía, simplemente para que estén estacionados. O sea, por lo menos cuestionémonos por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Ahí es donde aparecen plataformas como Uber, ¿cierto? Que si quiero moverme, mejor pido el servicio, pago el servicio por los metros que yo me voy a mover y listo, pero no necesito una infraestructura para eso, ¿ya? Replanteémonos esas cosas, ¿ya? Lo mismo que aplica para cualquier cosa tangible que uno quiera. Entonces, la tendencia es cómo ir desmaterializando las cosas, cómo pasar algo que es físico a un modo servicio. Esa es la tendencia real que la vamos a ver con mucha aceleración en los próximos 10 años, ¿ya? Entonces, quédense con esta pregunta, por lo menos respóndesela a ustedes. ¿Realmente necesito mi auto o necesito moverme? ¿Ya? Recuerden que un auto es caro, ¿cierto? Hay que pagar cierto mantenimiento, los permisos, etc. O sea, tenemos y ocupa cierto espacio. Y aquí aparecen algunos ejemplos. O sea, hace poco apareció esta empresa con Copeco Goro, ¿cierto? Que tú compras la moto, es una moto eléctrica, ¿cierto? Acá. Pero tú arriendas la batería, o sea, ya es algo. Ya antes uno podría decir, tengo que comprar la moto eléctrica completa, pero por lo menos hoy día te venden, ¿cierto? Un hardware, ¿cierto? Una moto sin la batería, pero la batería la arriendas. Mismo modelo de negocio de NIO, una empresa china que está creciendo pero brutalmente, ya entró en Europa, probablemente la vamos a ver en los próximos años. Lo mismo, el cliente no compra la batería del auto, sino que uno compra, digamos, la carcasa, pero la pila, la batería, simplemente se paga por la energía utilizada. Entonces, ¿cuáles van a ser las tendencias que ustedes van a ver? El as a service, ¿cierto? O sea, cada cosa como servicio, ¿ya? O sea, eso va para allá. Paguemos la energía como un servicio. En vez de comprar baterías, paguemos el electrón que utilizamos, ¿ya? Bueno, una empresa que quizá ustedes pueden conocer, ¿cierto? Auto. También, o sea, es un servicio de poder tomar un vehículo sin necesidad de comprarlo, ¿ya? Entonces también tenemos ahí, son 3 ejemplos, hay muchos más, pero un poco para que vayan pensando realmente esa pregunta, ¿necesito un auto o necesito moverme? ¿Ya? Igual que la micromovilidad, un poco lo hablábamos, Loreto lo explicaba un poco al inicio, hay como 3 personas creo que se mueven en bicicleta, scooter, etc. Es una tremenda alternativa en la ciudad. Ahora, estas cosas yo sé que no son fáciles, ahí está todo ligado. Por ejemplo, muchos no salen de su casa en micromovilidad y prefieren ir en su auto por un tema de seguridad a lo mejor, ¿cierto? A lo mejor nos da mucha más tranquilidad ir en mi propio auto que exponerme a lo mejor a una micro que me pueda chocar, no sé. Hay riesgo, estoy de acuerdo. Pero también, o sea, a veces avanzar en seguridad o diseño vial, ¿cierto? De buenas ciclovías, seguridad, etcétera, es avanzar en una movilidad ecológica. Entonces, no tenemos que ver esto solo como, oye, que es tan caro el auto eléctrico, sino que replanteémonos cómo nos estamos moviendo, cómo es el transporte que me rodea. Cuando les dije, o sea, si yo compro algo, no sé, en Mercado Libre, en otra plataforma, para que me llegue esa pieza pequeña es que vino en un vehículo y a veces se usan camiones 3/4, camiones que son contaminantes, solo para mover una cosa pequeña, ¿ya? Por lo menos que no haga un poquito de ruido. ¿Dónde aplica perfecto la micromovilidad? En la ciudad. O sea, la ciudad realmente un escenario increíble para aplicar micromovilidad. ¿Por qué? Porque primero ocupa poco espacio, ¿ya? O sea, realmente ocupamos prácticamente 1 metro cuadrado versus los 10 metros cuadrados de un vehículo, por ejemplo, por dar un número, ¿ya? Entonces, ocupa poco espacio, es eficiente, está diseñado para llevar una persona, mientras que un vehículo puede llevar, no sé, muchos kilos, ¿ya? Entonces, es una máquina adaptada para este requerimiento. También existen los barcos eléctricos. Les voy a dar algunas luces de lo que está pasando, ¿ya? Barcos eléctricos también. Hoy día ya existen embarcaciones con paneles solares, con motor eléctrico. Son cosas reales que están pasando. En alto tonelaje ya hay experiencias con hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, también son elementos que van a ir surgiendo. ¿Qué está pasando un poco a la minería, ¿cierto? La minería, el sector construcción, también está migrando a esto. O sea, están todos de una otra forma replanteando su forma de moverse. ¿Ya? A veces moverse no implica solo trasladarse. En este tipo de maquinaria es un excelente ejemplo. Moverse a veces levantar, una grúa horquilla levanta un pallet,
¿cierto? Y eso es movimiento también, que antes se hacía con un motor a combustión y ahora se puede hacer en forma eléctrica y cero contaminante, ¿ya? Los buses, máquinas, etcétera. O sea, también son formatos de transporte que emiten contaminantes y que realmente son parte del problema, de este 30% que estábamos hablando al inicio. La minería también tiene su efecto, o sea, los camiones mineros, ya hay una zona exploratoria, o sea, son nichos que están apareciendo donde ya las empresas están diciendo, oye, replanteémonos cómo estamos haciendo las cosas. Estamos realmente emitiendo muchos contaminantes, ¿cierto? Necesitamos un poco ser más ecológicos en nuestra operación, ¿ya? Este es un ejemplo muy interesante, fíjense, vamos de arriba hacia abajo. Parte el camión minero cargado, ¿cierto?, con mineral, y va bajando, ¿ya? Y de a poco va cargando la batería, ¿cierto? Fíjense que partió con un 1 de batería, y aquí ya van 3, y abajo llegó lleno de batería. ¿Ya? No sé qué dice. ¿Ya? Entonces, de una otra forma... En la pantalla. ¿Aprieto acá? Sí, lo blanco. Lo moví. Ya, pero me tiro para atrás. Ya. Entonces, son condiciones, a veces hay condiciones muy interesantes de energía gratis. Alguien dirá, oye, Gonzalo, me está afectando la ley de la termodinámica, no existe la energía... Pero aquí fíjense, parte del camión cargado con alta energía potencial, baja y a través de los frenos regenerativos va cargando su batería y aprovecha después esa batería cargada para subir nuevamente el camión sin carga, ya sin mineral. Entonces, la electromovilidad ahí es donde entra, ¿cierto? Tenemos escenarios propicios, lo mismo que con hidrógeno. ¿Dónde aplica el hidrógeno? ¿Dónde aplica una bicicleta eléctrica? Tenemos que replantear cuál es la herramienta que yo necesito para moverme, ¿ya? Porque la necesidad es moverse. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿O qué creen que puede ser? Se ve muy extraño. Ya, va por ahí, exacto. Bueno, esto antes era un auto eléctrico. ¿Ya? Antes esta zona de acá era un auto eléctrico, pero en una segunda fase, como ya se degradó la batería, ¿cierto? Para poder moverse como auto eléctrico, se reutiliza, ¿cierto? Esta economía circular para poder usarlo como almacenamiento de batería para una casa, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, en vez de usarlo como auto, lo puedo usar para almacenar energía en mi casa. En vez de usar un generador diésel contaminante, yo puedo almacenar la energía en mis baterías que antes era un auto. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque generalmente uno piensa que solo, y esta quizá una frase que a algunos no les irá a gustar, pero uno siempre piensa solo en reciclar. Y reciclar es lo peor que hay en la economía circular. El último, o sea, cuando ya no te queda nada que hacer, reciclemos, ¿ya? Primero tenemos que pensar en reparar, remanufacturar, reutilizar. ¿Se fijan o no? Entonces, las cascadas de la economía circular, lo último pensemos en reciclar, lo último. Porque igual reciclar es contaminante, ¿ya? Es volver este producto a un nuevo proceso que necesita energía, agua, etc. Entonces, tenemos que pensar en reutilizar. Entonces, si un auto eléctrico falló y llegó a un fin de vida útil como auto, démosle esta segunda vida útil, ¿cierto? Que es como almacenamiento energético. Entonces, le puede extender 10 años más la vida útil al mismo producto, ¿ok? Entonces, es una forma de pensar también cómo abrazamos la economía circular. Las tendencias, por ejemplo, energéticas. Hoy día, en general, ahí apareció una pregunta, no sé si me puede ayudar. Ya, vale. Ya, muchas gracias. No. ¿No? Ah, ya estoy puro, ya. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo conocemos el flujo de la energía hoy día? ¿Cierto? Si vemos hoy día, ¿cierto? Estamos utilizando este computador, ¿de dónde vino la electricidad? Vino de una fuente de generación de la electricidad, ¿cierto? Entonces, este gráfico un poco refleja eso. Primero se genera la electricidad, en este caso estoy siendo tremendamente optimista, que es 100% de energía solar, que para allá va la matriz de generación, luego se transmite esta energía, luego se distribuye esta energía, luego aparece, ¿cierto?, una estación de carga y luego el vehículo la consume. Ese paso a paso lo simplifiqué al máximo, pero es así como fluye la energía. ¿Qué creen ustedes? Entre la generación y transmisión, ¿hay pérdidas energéticas o no? Sí. ¿Entre la transmisión y distribución? También. ¿Entre la distribución y la carga? También. ¿Entre la carga y el consumo? También. O sea, y aquí invocamos nuevamente las leyes de la termodinámica. No existe un proceso 100% eficiente. Entonces, mientras menos procesos entre medio yo tenga, más eficiente hago el sistema completo. Entonces,
si yo de una u otra forma creativamente voy eliminando la transmisión, voy eliminando la distribución y acerco la generación a la carga, al consumo digo, tiende a ser mucho más eficiente. Entonces esas son las tendencias que hoy día están ocurriendo en materia energética, ¿ya? Hoy día conocemos las fuentes de generación renovable, ¿cierto? Paneles solares fotovoltaicos en el norte de Chile, esta es una imagen del norte de Chile, y ahí aparece la tendencia número 2. Fíjense, eliminemos la transmisión, eliminemos la distribución, entonces la generación almacenemos en batería y que esas baterías, ¿cierto? Lleguen a una carga, ¿cierto? Y consumamos esa energía. Algunos ejemplos de eso, ¿cuáles son? Algo así. O sea, en el mismo lugar donde tengo mi vehículo cargando, estoy generando mi electricidad. ¿Se fijan o no? Entonces, ya eliminé la distribución, a veces la energía se produce a miles de kilómetros de donde tú la consumes. Entonces, mientras más tú acercas la energía, ¿cierto? De donde se produce a donde se consume, ese es un sistema muy eficiente. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí acercamos el panel solar al auto. ¿Ya? Que es algo que en la primera tendencia no existía, ahora sí existe. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? Ya. Aquí hay una pregunta, Gonzalo. Bienvenida. ¿Lo eléctrico es tan desechable como lo plantean? ¿Las baterías tienen realmente obsolescencia programada? Esa es la primera. Y la segunda, ¿y la energía en base a biomasa tendría menos impacto ambiental? Ya, muy buenas preguntas. Bueno, la primera, a ver, todo, al igual que nosotros, tiene 3 grandes hitos en la vida. Nace, vive y muere, ¿cierto? Nos va a pasar a todos nosotros. Cada cosa también, o sea, este control remoto también. O sea, se gastó energía para fabricarlo, está funcionando, está en su fase de operación, pero en algún momento esto se va a echar a perder y va a morir, ¿cierto? Pasa con todas las cosas, o sea, la batería también. La batería gasta energía, gasta agua para poder producirse, ¿cierto? La batería de litio opera en modo con vehículo eléctrico y va a morir. Entonces, al morir, uno tiene que preguntarse, tienes 3 alternativas de una otra forma. La primera es botarla a la basura, que produce un gran impacto ambiental, que probablemente muchos pueden estar haciendo eso. Lo segundo es reutilizarla en otro proceso, que es un poco el ejemplo que yo les planteaba, ¿ya? ¿Cierto? Y la tercera es de una otra forma repararla y ver si puede seguir funcionando también en esa fase inicial de auto. Entonces, ¿cuál es la invitación que estoy haciendo? De una otra forma, cuestionémonos si necesariamente hay que botar o necesariamente hay que reciclar. Y les aseguro que simplemente al hacerse la pregunta se van a dar cuenta que efectivamente la batería la puedes reutilizar en otro formato. Es como la gente, no sé, que el plástico de esto a lo mejor lo tritura un poco y hace, no sé, otra cosa. No sé, un utensilio, una cuchara, no sé. O sea, ¿cómo reutilizamos estas cosas? ¿Ya? Entonces, eso es un poco la invitación. Sobre la obsolescencia programada, efectivamente, algunas baterías cumplen la ficha técnica de vivir 10 años, otras 20 años, otras 40 años, depende obviamente de cada proveedor, pero de una u otra forma, de que va a morir, y eso es una realidad. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que replantearnos es como cuando uno desecha una ropa, ¿cierto? Una polera, una chaqueta, lo que sea. Generalmente uno quizás la bota a la basura, probablemente muchos de ustedes hacen eso. Otras personas la reutilizan, la regalan y para que otra persona durante 5 años más la utilice. ¿Se fijan o no? Entonces es replantearse esta última fase, que es la fase de muerte del producto. ¿Qué hacemos en esa fase? ¿Ya? Y la biomasa, claro, efectivamente es parte de una alternativa de la transición. O sea, la biomasa ocupa desechos de un proceso como input de otro proceso. ¿Ya? Pero también es combustión. También la biomasa se combustiona, entonces de una u otra forma emite ciertos gases, ¿ya? Entonces, pero, perfecto, utilizamos un desecho. Es mejor que usar diésel, estoy de acuerdo. Entonces, es una alternativa más, ¿ya? Dentro de este... Y es interesante la pregunta porque nos plantea que esto no hay que ser tan extremista y binario de que o es combustión o es eléctrico. La biomasa cabe en un punto intermedio también, ¿ya? Muchas gracias. Sí. ¿Era tuya la pregunta? Ah, ya, bueno. Yo le hablaba. Ya, bien. Bueno, acá vemos otro ejemplo. Ya puse un ejemplo un poquito más ambicioso, que es el mundo aeronáutico. ¿Cierto? Esta avioneta pequeña también genera su electricidad y se alimenta directamente. Acá no existió una termoeléctrica, no existió una central hidráulica, nada, simplemente es un poco ese concepto de acercar el consumo, ¿cierto?, a la generación. O sea, ojalá estén lo más junto posible. En este caso lo une un cable, ¿cierto?
pero ojalá que no haya el cable, o sea, ojalá sean ambas cosas uno. Y ahí aparece la tendencia número 3. ¿Cómo acercamos? Eliminemos la transmisión, la carga, la distribución, todo. Inclusive eliminemos las baterías, que no existen baterías. Y acerquemos la generación al consumo. ¿Y qué es eso? Cosas como esta, que ya están disponibles comercialmente. Vehículos, ¿se acuerdan que yo partí con autos solares? ¿Se acuerdan, no? Ya, ahora se están lanzando comercialmente, ¿ya? Lo mismo, vehículos... Ese no es volador, ¿verdad? No, este no es volador, no es volador. Pero casi. Ya el hecho que lo dude es perfecto, porque habla de que incluso nos estamos replanteando la forma del auto. ¿Sí? Porque tiene que ser, fíjate que tiende a ser una gota, ¿cierto? Un delfín, le digo yo, ¿cierto? Un pez, que tiene que ir fluyendo en el aire, porque van a altas velocidades también. Entonces, fíjense que acá lo interesante a nivel energético es que tenemos en la generación los paneles solares junto al consumo directamente. O sea, son una pieza, ¿ya? Y eso, obviamente, esa es la tendencia última que va a pasar en las próximas décadas. Cómo la generación de la electricidad se une al consumo directo, que no haya mucho eslabón entre medio, porque cada eslabón perdemos energía. Necesitamos que todo esté, ¿cierto?, enlazado. Entonces acá incluso nos plantea el desafío, pero si hay sol, yo me voy a mover. Si no hay sol, no me puedo mover. Entonces a lo mejor nuestro comportamiento humano tiene que alinearse con la salida del sol también. Entonces nos vamos a replantear muchas cosas de ese estilo. Si queremos ser una sociedad eficiente, tenemos que replantearnos incluso eso. A lo mejor nuestro pic de operación, de movimiento, tiene que darse a las 11:30, ¿cierto?, del día, o a las 12 al mediodía, donde está el pic de radiación solar, está el pic de generación eléctrica también. Entonces, es replantearnos eso también. Gonzalo, de hecho, justo alguien acá pregunta, y cuando en invierno no hay luz solar, ¿cómo se reemplazaría? Poniendo Claro. un escenario también como de apuntar en ese escenario. Sí, ¿no? Los días nublados no se trabajan. Quedamos en No. la casa. No, es muy buena pregunta. A ver, recuerden que estas cosas, insisto, generalmente uno piensa que es todo o nada. Estos son ejemplos que a poco van a ir proliferando, pero de una u otra forma siempre hay otros tipos de energía. Si no hay sol, por ejemplo, hay una zona de alto viento, puede ser con energía eólica. Ocupemos en esa zona la tendencia número 2, tengamos un banco de batería, ¿me entienden o no? Entonces vamos a tener un pool de soluciones. Ya no hay que ser, este es un ejemplo. Generalmente la operación del humano se da cuando hay luz de día, o sea, hay luz. Entonces podemos ir haciendo ya una acción, ¿ya? ¿Cierto? Podemos ir avanzando en ese sentido. Y también un poco nos habla del desafío de ir adaptándonos. O sea, Claro. como todo lo que el cambio climático es un desafío adaptativo, como sociedad completa nos adaptamos Exacto. a el nuevo escenario que vamos a tener que vivir. O sea, desde los comportamientos, cómo producimos, cómo nos movilizamos. Exacto, y de hecho, efectivamente, el cambio que vamos a vivir no es tanto de que si van a haber más o menos auto eléctricos. Es más, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo andan en auto al día? De las 24 horas, ¿cuánto tiempo andan en auto? Tienen un número. 1 hora, 2 horas. Ya, en promedio como sociedad son como 45 minutos. Hay casos particulares que gente anda mucho tiempo, pero imaginemos 1 hora, voy a ser generoso, 1 hora en promedio. ¿Qué sacamos nosotros que el humano sea eficiente andando en un auto eléctrico 1 hora al día, si 23 horas al día es ineficiente? Entonces, el cambio profundo es el cambio de la persona, del cerebro, no del motor del auto, es del cerebro, ¿ya? Yo necesito que la persona sea eficiente las 24 horas del día, desde cómo consume agua, desde cómo gasta electricidad en su casa, desde si se preocupa, ¿cierto?, del reciclaje, de la basura, etc. O sea, ese es un cambio cultural, y ese cambio va a ser más lento comparado con la baja del precio del auto eléctrico. Entonces ahí está la dificultad, en el cambio cultural. Es el cuello de botella, ¿ya? Imaginen cualquier proceso del trabajo, su vida, lo que sea. Un proceso está compuesto de diferentes eslabones, digamos, ¿ya? Hay eslabones que son más ágiles y otros que son más lentos. ¿Cuál va a ser la velocidad del proceso? Exacto. Cualquier proceso de cambio va a la velocidad, no del más rápido, va a la velocidad del más lento. Y la cultura es el eslabón de transición más lento. Es más difícil cambiar un comportamiento de una persona que comprar un auto eléctrico. O sea, voy y compro un auto eléctrico, 2 segundos. Pero cambiar el comportamiento de una persona pueden pasar años, décadas, sobre todo una sociedad. Entonces,
Ojo con eso, los cambios principales de la movilidad sostenible van a ser más culturales, que un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Que cómo compramos más barato un vehículo eléctrico, ¿ya? ¿Qué otras tendencias nos vamos a enfrentar? Y de hecho ya están pasando, y de hecho en Estados Unidos pasa mucho esto también, en California. Yo de un auto le voy a poder entregar energía a otro auto. O sea, ya el hecho que en vez de que usemos litros de combustible, usemos electrones, nos va a dar facilidad de hacer diferentes acciones de inteligencia energética, ¿ya? Entonces yo con un auto puedo cargar otro auto, con ese mismo auto o sea, energía bidireccional. Uno puede cargar al otro y el otro puede cargar, ¿cierto?, al primero. Puedo entregar energía de mi auto a la casa, puedo entregar energía de mi auto a la red, puedo vender energía, se puede hacer un mercado de venta de energía. ¿Se fijan o no? O sea, yo puedo a mi auto cargarlo con energía barata y descargarlo y venderlo con energía cuando está en una zona cara. Entonces puedo hacer un negocio con mi energía también. Puedo entregar energía a la infraestructura, puedo cargar celulares, herramientas, vehículos eléctricos, ¿cierto? Movilidad eléctrica la podría eventualmente cargar con un auto eléctrico, ¿ya? Si ocupan toda electricidad, podemos relacionar la electricidad. Entregar la energía a una infraestructura. Imagínate un hospital queda sin energía eléctrica, podemos enchufar 5 autos eléctricos y listo, y el hospital sigue operando y no muere nadie. ¿Se fijan? O sea, eso con un vehículo a combustión no se puede hacer, pero con esto sí. Formas de uso de la energía. ¿Qué metas tenemos a nivel país? Esto ya es Chile. 2035, el 100% de las nuevas incorporaciones de autos tienen que ser eléctricos. Estrictamente. O sea, nos quedan como 10, 11 años, ¿cierto?, para poder hacer esta transición. O sea, si tú quieres en el año 2035 comprar un vehículo a combustión, va a estar prohibido. Y esto a la vuelta a la esquina, queda poco para eso, ¿ya? Y en vehículos, ¿cierto?, más pesados, transporte de carga y buses interurbanos, el 2045. Ahí existe una mayor inercia, ¿ya? Pero esas son las metas Chile, y las metas también se relacionan con metas de Europa y otros países. Una consulta para aclarar, en 2035 no se va a poder comprar vehículos que no sean eléctricos, pero también si son de segunda mano. O sea, ¿cómo no va a desaparecer todos los... Ah, ya te entiendo. No, muy buen punto. Una cosa son las nuevas incorporaciones, es decir, los vehículos nuevos que entren en la plaza tienen que ser estrictamente eléctricos. Pero otra... Exacto. Es más, al 2036, voy a avanzar un añito más, el 2036 van a seguir habiendo muchos más autos a combustión que eléctricos, porque está el acumulado de los años anteriores. Ya. Sí, muy buen punto. Pero obviamente, si tú quieres comprar un vehículo nuevo, no, tiene que ser eléctrico estrictamente o ecológico, ojo. Puede ser que sean de hidrógeno, etc. Ya no necesariamente solo 100% eléctrico. ¿Ya? Entonces, de una otra forma, ¿dónde existe este problema principal? O sea, realmente geográficamente tenemos el problema ambiental, ¿cierto? De esta contaminación que ustedes ven, la respiramos todo el día, si eso es real, ¿ya? O sea, de una otra forma probablemente estamos teniendo cambios genéticos, ¿cierto? Nuestro hijo, los niños se están enfermando más por esto también, sobre todo en Santiago, una cuenca donde el smog se vive todos los días y las ciudades principales en los países también pasa, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? Y el problema principal es la ciudad. O sea, ya la acción que hagamos de prohibir, por ejemplo, una autocombustión que entre a la ciudad, ya es bueno. El que haya más de una persona en una autocombustión es bueno también, ¿ya? El que usemos el transporte público es bueno. Micromovilidad, scooter, bicicleta, ¿cierto? Bicicleta eléctrica, súper bueno. O sea, todas estas acciones que estamos haciendo, enfoquémoslas en la ciudad, ahí donde está el gran problema, ¿ya? Un elemento súper importante también en la movilidad sostenible, ¿cierto? Ecológica, es que nosotros sepamos manejar también, ¿ya? O sea, si vemos que hay una luz roja y se viene y yo me estoy enfrentando a ella, tenemos que frenar paulatinamente. Por ejemplo, si ustedes manejan un auto eléctrico, esa forma de conducción maximiza la carga de la batería también, ¿ya? No tener aceleraciones bruscas. ¿Por qué es un problema tener aceleraciones bruscas? Porque hay combustible sin quemar, realmente ahí se gasta mucha energía, ¿ya? Es tremendamente perjudicial para el motor, va a fallar. Lo más probable es que los motores de combustión fallan por esta agresividad en el comportamiento también,
Si ustedes son agresivos con su motor a combustión, va a fallar más. Y eso, utilizar más aceite, más filtros, mayor mantenimiento, ¿cierto? De una otra forma también, ¿qué otro consejo les puedo dar respecto a conducción eficiente? No solo vean el combustión, sino que ábranse a lo híbrido también. ¿Cómo podemos de a poquito ir incorporando la electromovilidad? ¿Ya? O sea, hoy día quizás tienen un vehículo a combustión, pero fíjense que hay precios súper equiparados con híbrido, que eso ya mejora un poco más el rendimiento del sistema, ¿ya? Comprobar los estados del motor, preocuparse de un buen mantenimiento también ayuda mucho. Es decir, sigan igual, por ejemplo, pero si ya se preocupan solo del mantenimiento, puede ser de gran ayuda. ¿Ok? Planifiquen las rutas, tengan en cuenta el tipo de vía. A ver, la mejor conducción, el movimiento más eficiente es el que no se hace. O sea, ya el acto de tener teletrabajo, que existan 38 personas conectadas que no están acá necesariamente, ya son 38 viajes, o 30 y algo, son 38 viajes que no se hicieron. ¿Ya? Que no se hicieron. Entonces también eso ayuda mucho. El teletrabajo ayuda bastante. Revisar los neumáticos, revisar las ruedas, la alineación, ¿ya? El estado de presión de la rueda. De una otra forma, no utilizar coches tan antiguos. Los coches antiguos a veces emiten 50 veces más que uno nuevo. Imagínense. Solo por el acto de ser un motor a combustión antiguo. ¿Ya? También hay un elemento ahí. Temas de mantenimiento, generalmente uno no cambia el aceite, etc. O sea, todas esas acciones de mantenimiento y de mejora, de reducir la agresividad en aceleración, ¿cierto? Y en freno, ayuda mucho también a ser mucho más amigable con un vehículo a combustión. Ya quedan 3 láminas, voy a finalizar la presentación, pero primero quiero que reflexionen esta imagen. Ya, quiero que reflexionen esta imagen. Entonces, hay 3 tipos de personajes y aquí lo que me interesa es que ustedes se pongan el sombrero de quiénes son cada uno de ustedes. Tenemos un primer personaje que está ofreciendo una alternativa nueva, ¿ya? Un personaje innovador probablemente que está diciendo, oye, lo que están haciendo hoy día, hay una forma de hacerlo mejor, ¿ya? Luego aparece entre medio el personaje número 2 que dice, no, gracias. Por lo menos ese personaje miró, ¿cierto? Y dijo, escuchó probablemente, pero igual se negó al cambio. Y hay un personaje 3, oye, no, estoy súper ocupado, no me interesa este tema, sigo igual que siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi invitación? ¿Cuál es mi invitación? Probablemente algunos de ustedes están en este personaje 3, está ahogado, ¿cierto?, con el día a día. ¿Ya? Está ahogado con... Y lo entiendo también, hay 1000 cosas que hacer. O sea, estamos en un mundo realmente agresivo en cosas que tenemos que ir haciendo. Pero lo invito a moverse un poco a este personaje 1. No digo que sean los creadores de solución, pero por lo menos escucharla, por lo menos ver qué cosas les sirve y adoptar, abrazar un poco ese cambio, ¿ya? Es un poco la invitación que les quiero hacer también. Finalmente, algunos a modo de resumen, consejos prácticos. Primero, cambio de mindset personal. No tiene nada que ver con comprar un auto eléctrico, sino que lo primero es plantearse, necesito ir en auto, necesito tener un auto o necesito moverme. ¿Ya? O sea, ya el hecho que se lo pregunten, para mí ya esta capacitación sirvió. ¿Ya? Segundo, opta por la multimodalidad, es decir, quizás en algún trayecto te sirve el auto, en algún trayecto la bicicleta o scooter, arrendarlo en Uber, el scooter eléctrico, en algún trayecto un tren, o sea, ver los formatos existentes, por lo menos conocerlos, ¿ya? Ya suma mucho, te abre el cerebro a ver otras configuraciones, ¿ya? Hay mucha aplicación de movilidad inteligente. Hoy día estén conectados, cuál es la mejor ruta. A veces ir en auto te demora 1 hora y en otro tipo de transporte puede ser media hora. O sea, realmente no es absoluto. Es más, yo estoy haciendo ahora que tomo mucho Uber, pero selecciono el modo taxi, el Uber Taxi. ¿Por qué? Porque se mete a las vías exclusivas, ¿cierto? A estas vías que son solo transporte público y en auto a veces me podría haber demorado 1 hora y media. En esto Uber Taxi a lo mejor 45 minutos. O sea, realmente ya el hecho de usar estas plataformas sirve mucho. Lo invito a conocer su huella personal. Hay plataformas gratuitas, y además yo después se las puedo enviar, de cómo yo puedo calcular cuál es mi huella hoy día. Cuántos kilogramos de CO2 hoy día yo como persona en mis 24 horas de operación estoy emitiendo. Cuando estoy en la casa, en el trabajo, me transporto, cuando como, cuando duermo incluso uno también sigue emitiendo. ¿Ya? Conocer ese dato es muy bueno.
Consideremos el teletrabajo como una alternativa. También es muy bueno eso. Eso es más para, obviamente, las empresas, organizaciones. El mejor transporte es el que no se hace, ¿cierto? La movilidad más ecológica, más eficiente es la que no se hace. Entonces, también ir pensando en eso. Bueno, y en último, caminar, usar bicicleta en trayectos cortos, no necesariamente ir en auto a todo. Volvamos al origen de una u otra forma, o sea, volvamos al caminar, al movernos, ¿cierto? Ya incluso a nivel de salud nos ayuda mucho. No hipotequemos un poco el último mensaje, el planeta de nuestros hijos. El planeta, como les conté al inicio, está muriendo. El 2045 entra en esta zona de alta incertidumbre y ya con estas acciones podemos ir ayudando en algo a mitigar o atacar a este enemigo que es el cambio climático. ¿Ya? Así que por su atención, muchísimas gracias.